pero hay que ayudarlo con adyuvancia. Quimioterapia sobre todo, quimioterapia en cáncer de colon. Radioterapia en colon, discutible, pero en recto sí, piedra angular. En colon, quimioterapia. Estadio 3, o sea, hasta la ocular y serosa, ¿verdad? Con metástasis ganglionar, de cualquiera, pero hay compromiso ganglionar, hay riesgo para la recurrencia local y a distancia, se recomienda en todos adyuvancia. Quimioterapia con 5-fluoracilo y oxaliplatin. Eso ya está demostrado. ¿Ok? Entonces, acá ya empiezan los diagnósticos genéticos. Obviamente en el Perú están todavía un poco lejos. Si el estado existe variación de la inestabilidad microsatelital, buen pronóstico. Muchos dicen que no es necesario quimioterapia, pero solo los que tengan este gen alterado, la inestabilidad microsatelital. Bueno, acá todos entran, ¿no? Porque muchos no tienen posibilidad de dosar ese gen. En estadio 4, con metástasis a distancia, cualquier T, T3, T4, con cualquier N, N1, N2, y con metástasis al hígado, ¿qué hacer? Realmente acá tiene una supervivencia limitada. Ideal, quimioterapia y hacer metastesectomía. Esa metástasis sacarlo del hígado. El segundo lugar común de metástasis es el pulmón. Cuando hay carcinomatosis, podemos hacer citorreducción y quimioterapia intraperitoneal. Los restantes no son quirúrgicos, poner stent, ostoma o bypass. Terapia para cáncer de recto. Hasta acá hemos visto todo el tratamiento para el cáncer de colon. Obviamente el cáncer de colon hay que resecarlo. Micolectomía derecha, obviamente si está en el derecho, en izquierda, micolectomía izquierda. En el recto será igual, no es igual. El recto, los principios quirúrgicos son similares, pero por la anatomía, en la pelvis verdadera van a llegar los uréteres, está la vejiga, está la próstata, está la vagina, están los vasos ilíacos y está el sacro. La resección es difícil y requiere otros abordajes, ¿no? La recurrencia local es mucho mayor que en el colónico, ¿no? La ausencia de intestino delgado, en forma general, la ausencia de intestino en la pelvis hace fácil tratarlo con radioterapia, cosa que en el colon no se puede hacer. En cáncer de colon no utilizar radiación, pero en recto sí, porque no hay intestino. No hay intestino. Todo se lleva hacia arriba. Tratamiento local. Todos los cánceres que están a 10 centímetros distales del recto son accesibles por vía anal. Entonces podemos tratarlo por vía anal, no es necesario abrirlo por el abdomen. Hacemos la microcirugía TEM y TAMIS para extirpar hasta 15 centímetros, solamente en T1, o sea, involucra submucosa y algunos involucra muscular, no en todos, pero la recurrencia local sigue siendo alta. Actualmente está limitado a los cánceres T1, o sea, que solamente lleguen a la submucosa y pequeños, menos de 3 centímetros. Se puede complementar con electrocoagulación y radiación endocavitaria. Lo que se debe hacer, obviamente, como todo cáncer, es una cirugía oncológica, que es la resección radical, ¿no? Es preferido al tratamiento local para la mayoría de los cánceres de recto. En cáncer de colon, si saco el tumor, ¿cuánto de margen libre de tumor podemos o nos permiten darlo? 5. Se dice 10, de preferencia 15 centímetros.
proximal y distal. Pero en recto no tenemos espacio. En recto se acepta 2 centímetros de margen proximal y distal, no más. Porque si sería 10 ya sacaríamos todo, sería una operación de Mainz, ¿no? La resección abdomino-perineal. Existen 2 técnicas, la excisión total del mesorrecto y la exenteración pélvica en cáncer de recto. La excisión total del mesorrecto es lo que se debe hacer. Es lo que ha demostrado tener mejor sobrevida y menos recurrencia local. Se hace una disección cortante y resección completa del mesorrecto, ¿no? Del mesorrecto, resecciones del recto superior o recto sigmoide dan margen de 5 centímetros, pero recto medio e inferior solamente 2 centímetros. Esto está asociado a menor sangrado y menor lesión de nervios pélvicos y del plexo sacro. La exenteración pélvica es sacar todo, vejiga, útero, todo el recto, muy mutilante, y será beneficiosa, no ha demostrado ser mejor que la excisión total del mesorrecto, no ha demostrado eso. El estadio pretratamiento del cáncer de recto se va a determinar no por tomografía, sino por resonancia o ecografía endorrectal. Esto va a determinar la profundidad del tumor y si hay compromiso de ganglios. La ecografía es preciso para la profundidad, pero es menos seguro para el compromiso ganglionar. La resonancia, imágenes por resonancia magnética, es útil para ver el compromiso del mesorrecto. Entonces, cuando piensen en cáncer de recto, no le pidan todo, resonancia. Si no lo piden ustedes, otro le da pedir, porque eso es lo que se debe hacer. Si hay márgenes comprometidos o amenazados después de la cirugía, radioquimioterapia neoadyuvante se debe realizar. Acá está qué es lo que debemos hacer en cada estadio. Cáncer de recto de nuestro hospital, con metástasis hepática, cáncer de recto. ¿Qué debemos hacer en un cáncer de recto estadio 0, o sea, in situ? Solamente mucosa. Los adenomas vellosos, el 50% hacen cáncer, ¿no? Márgenes 1 centímetro debe ser obtenido, proximal y distal. Rara vez es necesario resección quirúrgica, solo proctoscopia. Estadio 1, que llega a la submucosa, ¿no? Carcinoma rectal localizado, T1, submucosa, T2, muscular, pero sin compromiso ganglionar ni a distancia. ¿Qué se debe hacer? Excisión local en cáncer rectal. ¿Qué significa UT1N0 o UT2N0? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Sí? ¿Qué significa UT1N0? Y van a ver también P acá, PT1N0, N0. ¿Alguien sabe? Porque eso lo van a ver en los reportes y en los informes médicos. Cuando dice U, quiere decir que esta evaluación de la profundidad y de los ganglios fue hecho por ecografía, U de ultrasonografía. Y cuando dice P, quiere decir que es la pieza operatoria, o sea, después de la operación, ¿no? Entonces, esto fue estadiado por una ecografía endorrectal. Las lesiones con histología desfavorable en tercio distal del recto tienden a recurrir porque no nos da márgenes. Si el paciente se rehúsa a cirugía radical por colostomía, porque no quiere tener colostoma, es adecuada una incisión local con adyuvancia o neoadyuvancia. En los cánceres rectales localmente avanzados, o sea, estadio 2,
hasta la muscular y 3 hasta la serosa. ¿Qué debemos hacer? En el estadio 2, carcinoma rectal localizado, T3, N0, M0, debemos hacer lo siguiente. Existen dos escuelas para las recurrencias locales. Hacer una excisión del mesorrecto, total del mesorrecto. Hay que optimizar la técnica operatoria. Otras escuelas dicen, en estadio 2 y 3, hay que hacer, antes de operar, radiación, radioquimioterapia. Ventajas: disminuye el tamaño del tumor. Es posible resecarlo cuando disminuye. Conserva el esfínter y disminuye el estadiaje. La desventaja: que hay un sobretratamiento, mucha bomba para poco tumor, daño de la curación de la herida operatoria. Las heridas operatorias no sanan muchas veces y producen fibrosis pélvica. La técnica operatoria es bien difícil en un territorio irradiado. Operarlo es complicadísimo. Y después de la operación también hacer radioterapia. Los tumores enormes, gigantes, que involucran órganos adyacentes o muy bajos, primero disminuir su tamaño, como radiación preoperatoria. Entonces, el cáncer de recto, actualmente en el Perú, casi todos llegan grandes, llegan obstruidos o sangrando. Todos son estadios avanzados. Cirujano, primero al oncólogo, que le haga su radiación, su radioterapia, que lo disminuya hasta hacerlo quirúrgico. Obviamente, en todo tumor rectal irradiado, el terreno para operar es un poco más difícil, pero hay que hacerlo. Los estadios 3, o sea, con metástasis a ganglios, hay que hacer radioterapia pre y posoperatoria. Quimioterapia con 5-fluorescinos, 5 a 6 semanas de radioterapia con gas externo, seguido de quimioterapia seguido de cirugía después de mes y medio a 2 meses. Con radioterapia en cáncer de recto localmente avanzado puede disminuir completamente. Entonces, la respuesta clínica completa en lo que es cáncer de colon y recto. Es más, actualmente hay cánceres que responden a radioterapia. Disminuye tanto que dicen, pero esto va a desaparecer con radioterapia. Por eso hay una escuela que propugna el watch and wait, ¿no? Ver y esperar. Solamente con radioterapia. Pero doctor, ¿tanto radioterapia no le afectará a otras cosas? Se ha demostrado que no, porque el intestino delgado está para otro lado y solamente es bien específico para el recto. Estadio 4, cuando hay metástasis a distancia. Cuando hay metástasis hepática o pulmonar, curable siempre y cuando sea quirúrgico, se le reseca. Resecciones radicales, control del dolor, sangrado y tenesmo, es lo que nos va a motivar a hacer estas resecciones. Terapia local con cauterio, radiación intracavitaria, stents intraluminales, obviamente eso ya son paliativos, colostomía, paliativo. Hacerle un seguimiento. Todos los cánceres tratados, todos los cánceres colorectales tratados, están en riesgo de desarrollar recurrencia, sea local o sistémica, o tumores metacrónicos. El cáncer metacrónico debe ser prevenido por colonoscopía. Por eso se dice, después de operar un cáncer de colon, ¿después de cuánto tiempo debemos hacer su primera colonoscopía de control para ver si quedó algo o no? O tratar de identificar un metacrónico, ¿no? Porque puede suceder. Después de 12 meses de diagnosticado el cáncer original, se puede repetir luego cada 3 a 5 años después. El objetivo: detectar recurrencias y mejorar la supervivencia. Y si hay recurrencia, ¿qué hacer? Reoperar. Y si hay metástasis, operar esas metástasis. La recurrencia ocurre normalmente en 2 años de diagnóstico
vigilar estos años con colonoscopía, antígeno carcinoma embrionario cada 6 meses por 2 años, tomografía cada año por 5 años, es el método de seguimiento en todo paciente operado por cáncer colorectal. ¿Cómo se trata el cáncer colorectal recurrente? Lo operamos y justo en el lugar de la anastomosis volvió a salir el tumorcito, porque seguramente no sacamos ojo a nivel microscópico. El 20 a 40% de cirugías colorectales con intento curativo pueden recurrir. Normalmente esta recurrencia ocurre en los primeros 2 años del diagnóstico, ¿no? Muchos presentarán metástasis a distancia. La recurrencia de cáncer de colon ocurre en forma local o también en hígado o pulmones. El objetivo, cirugía de salvataje, resecar todo el cáncer con márgenes negativos. Actualmente se utiliza técnica mínimamente invasiva, laparoscópico, robótico, pero algunos trabajos dicen que hay alta recurrencia en los puertos, pero en manos entrenadas la tasa de recurrencia, la supervivencia y la calidad de vida fueron similares que en los cánceres operados en cirugía abierta. Hay otras neoplasias raras, pero existen, como son los tumores neuroendocrinos. El 25% se localiza en recto. La colonoscopía sigue siendo el método de diagnóstico de elección. El riesgo de malignidad aumenta con el tamaño, siempre el margen es 2 centímetros. Los tumores carcinoides pequeños pueden resecarse vía transanal. Los carcinomas adeno-neuroendocrinos mixtos, raro también, no es un cáncer bien raro, son parecidos a los adenocarcinomas y tienen muchas veces metástasis regional y sistémica. Es tratado similar a un cáncer colorectal, ¿no? Esporádico que nosotros conocemos. Los lipomas, que se pueden presentar en un colon, son lesiones benignas realmente, ¿no? Con más frecuencia son dependientes de la submucosa. La mayoría son asintomáticos, no requieren resección, pero las lesiones grandes que sangran, que obstruyen, sobre todo los mayores de 2 centímetros, se puede resecar, ¿no? Sea por colonoscopía o por cirugía, ¿no? Colectomía limitada. Los linfomas, obviamente también se puede producir linfoma en el colon, pero lo más frecuente ya saben que es en el estómago. El linfoma de colon y recto es raro, pero cuando se presenta puede estar localizado o generalizado. Y los síntomas son como cualquier cáncer colorectal, ¿no? Sangrado, obstrucción, dolor. El ciego es el lugar con más frecuencia donde está involucrado el linfoma. Tratamiento, hay que resecarlo, ¿no? Con tratamiento adyuvante basado a la histología del linfoma. El leiomioma y el leiomiomasarcoma. El leiomioma son tumores del músculo, ¿no? Del músculo liso, ¿no? Tanto benigno como maligno. Los leiomiomas son tumores del músculo liso, la mayoría son asintomáticos. Diagnóstico incidental, ¿no? Difícil diferenciar del maligno. La recurrencia es bastante frecuente y hay que tratar de resecarlo cuando son mayores de 5 centímetros. El GIST, obviamente el GIST es más frecuente en el estómago, seguramente ustedes ya lo han hecho. Es raro en colon y recto, pero puede producirse y muchas veces nos equivocamos con leiomiomas. Obviamente crecen de las células intersticiales de Cajal, que tienen que ver con la parte neurológica del colon. Más del 95% expresan esos antígenos en su superficie. Los GIST pequeños son asintomáticos. Los grandes, como todo tumor de colon, pueden producir sangrado, obstrucción y dolor. Tratamiento, resecarlo, sacarlo y así. Los tumores retrorectales presacros están en el 2/3 superiores del recto y sacro, encima de la fascia rectosacra. La mayoría son congénitas, es común en niños.
¿no? Puede ser quístico o sólido, ¿no? Los quísticos son los más frecuentes, sobre todo los tumores vermoides. ¿Por qué vienen los pacientes? Porque hay dolor lumbar, pélvico y sienten síntomas gastrointestinales o urinarios. Al tacto rectal es posible palparlos. Obviamente el tratamiento es quirúrgico, resecar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? El cáncer colorectal cada vez es más frecuente, cada vez se diagnostica en menores de 50 años. Lo bueno entre todo es que la mayoría es quirúrgico y es preventivo. No se olviden de eso. Nos vemos, chicos.